E incluso 10 años después del inicio de su producción, el Mazda CX-7 no ha perdido su atractivo visual. Y dado el bajo coste, muchos pueden pensar en sustituir el sedán por un crossover con un toque deportivo. Pero hay un par de trampas que debes conocer antes de comprar. Quizás el bajo precio del Mazda CX-7 no fue en vano. A continuación, en el artículo obtendrá la respuesta a esta pregunta. A la edad de 10 años, todavía no hay Mazda CX-7 francamente podridos, pero hay bolsas en lugares con astillas u otros daños. Si el automóvil aún no ha sido tratado con anticorrosivo, entonces definitivamente debería hacerlo, especialmente la parte inferior e inferior de las puertas. El capó y los guardabarros delanteros se pueden proteger con una película blindada especial. La resistencia a la corrosión del metal y la calidad de la pintura de los automóviles japoneses se encuentran tradicionalmente en un nivel medio. Pero el equipamiento del Mazda CX-7 está bien. La base ya cuenta con climatizador y 6 airbags. Y el interior de cuero y la música Bose de alta calidad se encuentran en 9 de cada 10 coches. Antes del rediseño, se instalaba un monitor con pantalla táctil y cámara de visión trasera solo en automóviles para el mercado estadounidense. Después de 2009, el CX-7 también se enriqueció con música premium Bose Surround Sound, espejos plegables automáticamente y el sistema de monitoreo de punto ciego LCA. Prácticamente no hay opciones, el único es el gasolina 2.3 turbo, 238/260 CV. Tímidos intentos de añadir a la gama un lento motor de gasolina atmosférico de 2,5 litros. 163 CV no tuvieron éxito. Y el turbodiesel de 2,2 litros y 173 caballos de fuerza se puede clasificar como exótico. Es muy difícil encontrar en el mercado secundario un Mazda CX-7 con los dos últimos motores. Por tanto, hablaremos del famoso 2,3 litros turboalimentado, que fue tomado prestado del Mazda 6 MPS. El motor funciona bien, incluso teniendo en cuenta el peso del crossover. Pero había un problema con la confiabilidad. Áreas de gran preocupación. Turbina. Según las revisiones de los propietarios de Mazda CX-7, muere de repente y con frecuencia. Pero, de hecho, la mayoría de las veces esto va precedido de un funcionamiento inadecuado del motor turboalimentado y de un mantenimiento de mala calidad. Cadena de distribución. Puede extenderse más de 50.000 millas. Acoplamiento VVT y la primera señal es un crujido al arrancar el motor y, más tarde, un sonido diésel del motor. Si ignora este problema, se garantiza una costosa revisión. Antes de comprar, asegúrese de escuchar el motor en un lugar tranquilo. Debe funcionar sin problemas y sin ruidos metálicos. El humo blanco que sale del tubo de escape al ralentí significa la inminente muerte de la turbina. Es preferible elegir un CX-7 usado con temporizador turbo. Esto al menos significa que el propietario anterior pensó en el correcto funcionamiento del coche. Si compró un Mazda CX-7 y no sabe si se cambió el tubo de suministro de aceite a la turbina, asegúrese de cambiarlo. No es tan caro, pero puede proteger contra fallos prematuros de la turbina. Cuando se utiliza aceite de baja calidad o se cambia con poca frecuencia, menos de una vez cada 10.000 kilómetros, la cámara se coquiza y luego ocurre de repente desde el primer punto de la lista de áreas problemáticas. Para un motor 2.3, la tasa de consumo de aceite del motor es de hasta 1 litro cada 10.000 kilómetros. Pero, lamentablemente, el consumo real solo lo conocerá después de la compra. Según las revisiones de los propietarios de Mazda CX-7, es posible que se produzcan pérdidas repentinas de aceite sin que se active el sensor. Por lo tanto, se recomienda comprobar manualmente periódicamente, al menos una vez a la semana, el nivel de aceite requerido en el motor. Combinado con una transmisión automática, el motor se reduce a 238 HP, con una transmisión manual, todos 260 HP. Pero la mecánica es rara y, más a menudo, se combina con un motor de aspiración natural de 2,5 litros posterior al rediseño. Hay rumores sobre la puesta a punto hasta 270-290 CV, pero surge la pregunta: ¿resistirá la transmisión automática tal carga? Economía de combustible. El CX-7 tiene un apetito excelente. Rara vez alguien logra alcanzar los 16 litros en la ciudad en modo silencioso. En la carretera tampoco funcionarán menos de 10-12 litros. Por tanto, es lógico que muchos propietarios empezaran a convertir sus coches a gasolina. HBO para Mazda CX-7 no es barato. Desde $1.000. La mayoría de las veces se trata de BRC o Zabolli. Los equipos más baratos se niegan a funcionar correctamente debido a las características de la inyección de combustible del modelo inyección directa. Con una instalación de alta calidad, los propietarios no notan ningún problema con el funcionamiento del Mazda CX-7 con GLP. El ahorro de dinero en combustible ronda el 30-40%.
El consumo mínimo de gas en ciudad es de 15 litros de gasolina y 2-3 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Se utiliza gasolina para enfriar los inyectores de combustible, caja de cambios y tracción total. No hace falta pensar mucho en elegir el tipo de caja de cambios del Mazda CX-7. Solo hay 3 opciones posibles. 1. Manual poco común de 6 velocidades. 2. La transmisión automática japonesa Aisin de 6 velocidades está instalada en la gran mayoría de los CX-7. 3. Después del rediseño, se instaló una transmisión automática de 5 velocidades junto con un motor de 2,5 litros de aspiración natural. Todas las cajas son muy fiables, pero con recorridos de más de 200.000 kilómetros no se ha anulado el desgaste natural. Antes de comprar, asegúrese de comprobar el estado del aceite en la varilla medidora. El color negro y el olor a quemado son motivos para rechazar el coche o reducir significativamente el precio. Tampoco debería haber golpes al cambiar. En buen estado, la transmisión automática cambia de forma suave e imperceptible. De acuerdo con las normas oficiales de mantenimiento de Mazda, no se proporcionan cambios de aceite de transmisión automática. Pero para prolongar significativamente la vida útil de una transmisión automática, se recomienda realizar un cambio de aceite parcial cada 60.000 kilómetros. Solo tenga cuidado al elegir el tipo de aceite. Son frecuentes los casos en los que incluso los distribuidores oficiales llenan el aceite Mazda Megavoltios o Mercon 5 incorrecto, adecuado para una caja de cambios de 5 velocidades. La transmisión automática Aisin de 6 velocidades requiere la aprobación JWS 3309. El aceite Toyota T4 es óptimo en términos de precio y disponibilidad. El punto débil del sistema de tracción total del Mazda CX-7 son ambas cajas de cambios. El problema, sin embargo, no es global, sino que requiere atención constante. Gotean constantemente, especialmente el delantero. Reemplazar los retenes ayuda por un corto tiempo, 30-40.000 kilómetros. Si, al sustituir los retenes, cubre todas las juntas de las dos mitades de la caja de cambios con sellador, podrá ampliar este plazo el doble. Pero con la confiabilidad todo está en orden, fallan solo cuando hay una fuga importante de aceite de transmisión. Después del rediseño, se eliminó el problema de las fugas. Durante la conducción normal, el Mazda CX-7 tiene tracción delantera, solo cuando patina se conecta la tracción trasera mediante un embrague. La capacidad de cross country está en un nivel decente, pero sin fanatismo. En invierno, la gran distancia al suelo y la tracción total añaden confianza en la carretera. Cuando se sobrecalienta, el embrague se desconecta automáticamente. Todos los CX-7 con motor de gasolina de 2,5 litros tenían únicamente tracción delantera. Sin tracción total, también hay 2.3 turbos, únicamente del mercado americano. Suspensión Mazda CX-7. El chasis aguanta bastante bien nuestras carreteras, pero lo hace con dureza. Después del rediseño, los ingenieros de Mazda reajustaron la suspensión y se volvió notablemente más cómoda. La relativa rigidez de marcha y el excelente manejo coinciden con el espíritu deportivo del CX-7. La rótula del brazo inferior de la suspensión delantera muere antes que los bloques silenciosos y solo se puede reemplazar como un conjunto. Los Culibin saben cómo reprimirlo, por lo que hay una laguna en la dirección del ahorro. Los cojinetes de las ruedas traseras casi pertenecen a la categoría de consumibles, rara vez duran más de 60.000 millas. Pero los amortiguadores sirven regularmente entre 100 y 150.000 kilómetros. Los soportes de los amortiguadores delanteros producen sonidos extraños, crujidos y traqueteos. Además, reemplazarlos por otros nuevos soluciona el problema por un corto tiempo. Los artesanos han aprendido a fabricar espaciadores de plástico especiales. Resulta más económico que el reemplazo y dura mucho tiempo. Dirección y frenos. Mazda se maneja con claridad y deportividad, y esta unidad no suele causar problemas. Incluso es poco probable que sea necesario cambiar las barras de dirección y los extremos más de una vez cada 100.000 kilómetros. La dirección asistida y la cremallera de dirección funcionan correctamente hasta 200.000 kilómetros, después de los cuales puede ser necesaria una restauración. El costo de dicho trabajo está dentro de límites razonables, entre $100 y $200. Los frenos están un poco peores. Frenan perfectamente, sin hacer preguntas. Pero los discos de freno suelen sufrir un sobrecalentamiento, y no es necesario meterse en un charco con los frenos calientes para hacer esto. Después del rediseño, se mejoró la disipación de calor y el problema desapareció. Por tanto, hoy esto ya no es relevante. A menos que el propietario anterior haya instalado análogos baratos. Si siente un golpe en el volante al frenar, derribe el descuento en la compra de un juego de discos de freno. Defectos menores. Los faros antiniebla son normales en un Mazda CX-7.
Es mejor eliminar este inconveniente, de lo contrario existe el riesgo de que la unidad de encendido de xenón falle debido a la humedad. Esto se puede hacer utilizando dos orificios de ventilación y tubos de escape adicionales. Los tubos deben tener en su interior un elemento filtrante para evitar que entre suciedad en el interior del faro. Busque instrucciones detalladas en los foros de Mazdobodo. El calentamiento constante de las luces traseras a menudo derrite los casquillos de las bombillas. Es mejor instalar bombillas LED con anticipación para evitar que ocurra el problema. La sonda lambda o el sensor de oxígeno no son especialmente duraderos. Señales de fracaso. Punto, la tracción desaparece. Punto, abundante humo blanco que sale del tubo de escape. Punto, aumento del consumo de gasolina. Solo se puede curar mediante la sustitución. Línea de fondo. El Mazda CX-7 se disfruta en muchos sentidos. Apariencia, espacio, dinámica, rico equipamiento. Y todo esto se ofrece en el mercado secundario por poco dinero en comparación con sus compañeros. Pero no deberías comprar este coche con tu último dinero. Definitivamente se necesita un margen de seguridad. Si logra encontrar un ejemplar en buen estado y con un mantenimiento correcto, podrá conducir entre 50 y 100.000 kilómetros y disfrutar de una compra exitosa. En otros casos, el Mazda CX-7 puede convertirse en un hermoso inconveniente. Un caso aparte es el CX-7 después del rediseño. El fabricante ha eliminado muchas de las deficiencias, pero el precio de estos coches ya no es tan tentador. Por lo tanto, si eres fanático del modelo, es mejor pagar de más y elegir un auto del año 2010. Será más fácil encontrar un Mazda de este tipo en buenas condiciones y además se librará de muchas enfermedades genéricas. Toyota Land Cruiser 100. El Land Cruiser 100 ganó fama legendaria gracias a su resistencia, sencillez y capacidad para cruzar el país. Pero la edad es inexorable y, a la hora de comprar una copia usada, hay que tener en cuenta todos los puntos débiles. Lea sobre ellos en el artículo siguiente.